Así es que vamos a ver ahí en la carta de los Hechos 16:25, abra sus Biblias y ahí usted compruébelo también en las pantallas, pero siempre que cuando se le predique algo, compruébelo ahí en la palabra de Dios, que esté escrito, para que no se le haya ocurrido ahí al predicador o al pastor. ¿Ya lo encontró? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Le hemos titulado este mensaje Un avivamiento a medianoche. Cuando suceden cosas siempre está en la noche, pero en este caso vamos a hablar de Pablo y Silas. Estaban presos. Ellos estaban presos. Ahorita vamos a ver la causa de por qué estaban ellos en la cárcel. Pero lo que más me dejó cuando estaba leyendo este versículo es que estaban a medianoche y estaban orando y cantaban himnos a Dios. No importa la dificultad, no importa la situación, la necesidad, tenemos que estar orando y alabando al Señor. Hay ocasiones que decimos: ay, pastor, si usted supiera el problema que estoy pasando. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y Dios quiere ver nuestra actitud en esa situación. Él quiere ver cómo actuamos, qué es lo que vamos a hacer cuando estamos en una necesidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en este caso estamos viendo este gran ejemplo de nuestros hermanos Pablo y Silas. No les importó, ahorita lo vamos a comprobar, estar en lo más profundo. Dicen que eran como 2 o 3 pisos hacia abajo esas celdas. Era algo bien tremendo, un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Pero en sí estaban en lo más profundo porque pensaban que se les podían a ellos escapar. Verdaderamente ellos no deseaban escapar. Y lo que me deja aquí es que Pablo y Silas tenían un propósito: hacer la perfecta voluntad de Dios. Ellos dijeron: si estamos aquí en la cárcel, hay un propósito de Dios. ¿Por qué, Pablo? Porque nosotros estábamos predicando la palabra de Dios, nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, y viene esta persecución y viene este encerramiento en esta cárcel. Dios tiene un propósito. Eso es lo que encontré en el estudio de esta escritura, ¿verdad? Entonces, avivar en sí, hermano, es echarle más leña al fuego para que arda más esto, para que prenda más. Y ellos estaban haciéndolo. Ellos estaban avivándose ellos mismos, ¿verdad? Por medio de la alabanza, por medio de la oración, y nada les paraba. Absolutamente nada les pudo detener. Vamos ahí a los versículos 16 al 18 y vamos a ver por qué la causa de Pablo y Silas en la cárcel. Aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjese dónde iban ellos, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El 17. Siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Mire cómo Pablo no se dejó engañar. Esta mujer estaba diciendo exactamente quiénes eran ellos. Saber discernir cuando es Dios o cuando el enemigo está usando algo para hacernos creer, que es Dios el que nos está hablando, y es algo muy delicado. Pero qué bueno que Pablo y Silas tuvieran ese discernimiento, ¿verdad? Esta mujer comenzó a decir: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Y mire cómo le llama: siervos del Dios Altísimo. No solamente habla de Dios, mucho menos con D minúscula, sino con D mayúscula. Es el único Dios todopoderoso, quienes anuncian el camino de salvación. Usando la misma palabra el enemigo, ¿verdad? Poniéndosela a esta mujer, a esta muchacha adivina,
poniéndole la palabra y diciéndole exactamente quién era Pablo, quién era Silas. Y habían otros siervos del Señor ahí. El 18. Y dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea, no solamente un día. Les decía, estos son siervos de Dios, siervos del Altísimo. Dice, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, no a ella. Mire, todo este discernimiento, ¿verdad? Cuando hay una dificultad, no te vayas con el hombre, no te vayas en sí con la carne y sangre. No, vete con el mismo espíritu malo, que es el que te quiere atacar, es el que te quiere desanimar, es el que quiere poner un obstáculo para que tu fe no crezca. A como dé lugar te quiere desanimar, ¿verdad? Y Pablo fue directamente al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. Esa es una orden, mandar. Una ocasión nos sucedió que estábamos en una campaña muy bonita, muy hermosa, allá por las torres, por allá muy, muy lejos, al lado Sol se mete de Laredo. Y unos muchachos comenzaron a tirar piedras y ladrillos a la carpa. Yo me salgo, ¿verdad? En sí, pues para tranquilizarlos. Y me alcanzan unos hermanos, ¿verdad? Dice, no tiene miedo, hermano. Le digo, ¿por qué? Dice, es que son de aquí, son malandrines. Le digo, pues vamos a ver de qué se trata. Dice, bueno, pues vamos con usted. Le dije, pero no vamos a pelear. Ellos pensaban que era cuestión de pleito. No. Nosotros vamos contra el mismo espíritu malo que los está haciendo que tiren esas piedras y esos ladrillos. En el nombre de Cristo Jesús. No, estos muchachos corrieron y se fueron. Ya no los vimos, ¿verdad? Pero verdaderamente esto es lo que Pablo estaba haciendo, ¿verdad? Dice, le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra el espíritu malo, el mismo Satanás y el tercio de ángeles que se trajo del cielo. Contra esos es nuestra lucha, ¿verdad? Nuestra batalla todos los días. Dice, te mando en el nombre de Jesucristo. Y le recordar al espíritu malo siempre, tú estás vencido, Satanás, tú no tienes parte ni suerte conmigo. En el nombre de Cristo Jesús, tú estás bien vencido, ¿verdad? Que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esta es una convicción de Pablo, de Silas, de los siervos que andaban con él, y no titubear. Cuando usted vaya a hacer esto en el nombre de Cristo, ¿verdad? Se cubre con el manto de poder del Señor y va en el nombre de Cristo, al igual que Pablo. Y no titubear, sino hacerlo con fe y recordándole al enemigo, tú estás vencido. Tú estás vencido. En una ocasión en México hubo una reunión satánica. Y comenzaron todos ahí, los hombres y todos los que estaban, a echarle porras ahí a Satanás. También tiene sus organizaciones, el enemigo. Y cuando estaban todos gritando, arriba Satanás, y que esto para Satanás, y que esto y lo otro, dijo uno de ellos, aunque hubo quien lo venció, pero lo venceremos. Y uno joven que estaba por ahí, que ya sabía algo de la escritura, se acerca a ese muchacho y le dice, oye, ¿cómo está eso que hay uno que lo venció? Sí, dijo, Jesucristo en la cruz del Calvario lo venció, pero lo vamos a vencer. Dijo, espérate, estamos con el perdedor. Vámonos con el que venció. Este es Cristo Jesús. Pues ¿qué estamos haciendo aquí? Se sale él. Fue un testimonio que dio una persona, un joven allá en México, ¿verdad? Si estamos nosotros con el perdedor, vámonos, vamos con el vencedor. Y esto es lo que Pablo estaba aquí demostrando. Estamos con el vencedor. No hay nada que nos pueda detener a nosotros. Y si el Señor lo permite, es muy diferente. Es muy diferente, pero el Señor nos da la fuerza para seguir adelante, así a la meta que Él nos ha trazado, día con día, día con día. Estamos viendo aquí, hermano, que sus amos se enfurecieron. Cuando Pablo hace esto, los dueños de esta muchacha, o sea, estaba como esclavizada,
¿verdad? Era su esclava. Se comenzaron, oye, mira nomás lo que hizo este hombre. Le sacó el espíritu malo, ahora ¿cómo nos va a producir? A la gente lo que le interesa era eso, el dinero. ¿Cómo nos va a nosotros en sí a dar ganancias y en abundancia? Se enfurecieron, dice el otro versículo ahí, el 19, ¿verdad? Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y comienzan a llevarlo ante las autoridades y les comienza a decir, están enseñando cosas que nosotros no nos está permitido, ¿verdad? Porque nosotros somos ciudadanos romanos. O sea, echándoles tierra a Pablo y Silas y a los seguidores. Pero más que nada, la Biblia nomás habla de estos dos varones de Dios, a Pablo y a Silas. Y Pablo y Silas en sí guardaron silencio. Estaban escuchando, estaban viendo qué es lo que van a hacer esta gente. La pobre muchacha quedó libre. En lugar de las autoridades ver que esa muchacha había quedado libre de un espíritu o de un demonio, totalmente libre, no, al contrario, escucharon a estas personas, ¿verdad? Y verdaderamente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a aprenderles, pero quítenle la ropa. Mire los versículos ahí adelantito. Quiero que tenga la Biblia lista y que vaya usted conmigo en la pantalla también, el 23 al 24. Después de haberles azotado mucho, mire, no es poquito. Y Pablo y Silas, sin mencionar palabra. Esto es lo que me deja a mí bastante. Y Pablo y Silas, sin mencionar palabra, esperando la justicia divina, esperando que el Señor fuera el que hiciera lo que tenía que hacer. Dice, azotándolos bastante, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es algo así como una trampa cuando pescan animales y es una pesada, algo bien pesado y no lo puedes mover muy fácil. Y estaba pegada al suelo, o sea, no podían escapar. Pero aún así, ¿verdad? El carcelero los mete en el calabozo más profundo, sin luz, sin aire acondicionado, sin nada. Se oye muy fácil cuando escuchamos esta historia. Se oye algo, ¿verdad? De, oye, pues, qué tremenda esta historia. No, fíjese muy bien la actitud, cómo reaccionaron los siervos de Dios. Y esta es para que nosotros hoy reflexionemos y ver cómo debemos de reaccionar, cómo debemos actuar en cada situación. Dice la Escritura, todo lo que nos acontece para bien. Entonces, fíjese muy bien, si el Señor está permitiendo aquello, Pablo y Silas lo sabían. Estamos esperando en el Señor. Oye, Pablo, pero mira, ¿por qué no te defiendes tú como ciudadano romano y Silas también? ¿Por qué no? No. Vamos a esperar en el Señor. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el Señor. O sea, no entrar en desesperación, no entrar en sí en lo que quiere la carne. Y nos cuesta bastante a cada uno de nosotros esperar en el Señor. A lo menos a mí me cuesta mucho, no sé a usted, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice, espera, está quieto, mira la batalla y la victoria yo te la daré. Pero qué tremendo, ¿verdad? Estar esperando, ¿verdad? Aquí estamos viendo estos siervos del Señor, azotados en todo lo que da, bien azotados. Fueron azotados en lo máximo, ¿verdad? Con sus llagas y todo, aún así al calabozo más profundo y amárralos también, asegúrenle los pies ahí en el cepo. ¿Para qué? Para que no se vayan a escapar. Es algo que no lo permitiría nunca, ¿verdad? Las autoridades superiores. Bueno, fíjese, hermano, que aquí el 25, vamos a ver la reacción de ellos. ¿Cómo reaccionaron el 25? Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, otra vez, cuando estábamos al principio, ¿verdad? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
qué tremendo es esto, hermano, que cuando tú estás en una aflicción, cuando estás en una necesidad, levanta tu voz. Uy, es lo que menos a veces queremos. Levanta tu voz, nos conviene levantar la voz. ¿Para qué? Para alabar, para adorar al Señor, para glorificarle, para adorarle en espíritu y en verdad al Señor. ¿Por qué? Porque ese problema no te puede detener. Esa situación, esa necesidad no te puede detener. Ellos estaban orando, pero pastor, ¿por qué me dice que ore? Es que esto es imposible. Para ti es imposible. Para ti es imposible lo que estás viendo, pero para Dios no. David Wilkerson, un hermano, ya murió. Un jovencito llega a Nueva York y le dice el Señor: pon un gimnasio. ¿Qué? Pon un gimnasio donde ensayan los boxeadores. Dice: bueno, Señor, pues si tú me estás diciendo que ponga un gimnasio, lo voy a poner. Ese gimnasio en aquellos entonces le costó como $20,000. El Señor le suplió, puso el gimnasio y fue y invitó al jefe de la ganga, que le gustaba mucho el box y ensayar también. Dijo, era no como de 7 pies, grandote, moreno, y luego le dice: ¿y quién va a ser mi sparring? ¿Yo? ¿Tú? Ve al jovencito, delgadito, más chaparrito que él. ¿Y tú? Sí, yo. Y lo pasa. Se metieron al ring, comenzaron a boxear y lo deja como Santo Cristo. El chaparrito, ¿verdad? Aquel moreno tremendo. Y dijo: bueno, espero que hayas aprendido la lección. No, dijo, le dice el hermano David Wilkerson, te espero mañana para seguir. Ya no se los voy a hacer muy larga. Se lo ganó para Cristo. Se lo ganó para Cristo. ¿Y qué cree? Toda la ganga vino a la iglesia y se convirtieron a Cristo. Esto es lo que el Señor hace. Cuando tú estás orando, espera en el Señor, confía en el Señor. Esas torres altas van a caer. Esa situación que tú dices que no se puede, va a poder. ¿Cómo lo va a hacer? Tú no sabes cómo lo va a hacer el Señor, pero Él sí sabe. Esta era la confianza de Pablo y Silas, esperando en el Señor, ¿verdad? Pero ellos, ¿de qué manera reaccionaron? Orando, cantaban himnos a Dios, sin detenerse, hermano. Y dice, y los presos los oían. Que te oiga el vecino. Es que el vecino sabe en el problema, exactamente, porque el vecino sabe en el problema que tú estás pasando. Cántale al Señor para que vea tu confianza, para que vea que tú estás esperando en el Señor. Hoy le digo que es mucho ejemplo lo que aquí Pablo y Silas nos van a dar esta noche. Gloria al Señor. Y no se detuvieron. Esa reacción me gustó, hermano. Que cuando el Señor permite algo, ¿verdad?, es que tiene algo grande que darte. Y Él quiere ver cómo vas a actuar. Él quiere ver cómo vas a reaccionar. Negativamente, hablando cosas de desánimo, palabras de desánimo. No, yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Ustedes me están viendo así, pero aún así, desecha esta mi carne, Él la podrá levantar. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que va a poder con esta situación. ¿Cómo? Él sabrá. Él sabrá de qué manera lo va a hacer. Gloria a Dios. La presión no fue motivo para callarlos. Que esa situación adversa no sea motivo para callarte. Sigue hablando de Cristo. Sigue cantando, sigue adorando al Señor. No te detengas, ¿verdad? Que esa situación, al igual que Pablo y Silas, la presión no los detuvo. Hoy estamos dentro de la cárcel, allá agarrados de la reja, hermano, en lo más profundo, sin luz, sin aire acondicionado, sin nada de comodidades, hermano.
Y ellos alabando al Señor, adorando al Señor. Yo creo que los presos han de haber dicho: estos están bien locos. Estos están bien locos, sí, pero locos por el Señor. Locos por el Señor, gloria a Dios. Las murallas de la prisión no ahogaron sus experiencias pasadas. Esto me gustó mucho. Las murallas de la prisión no ahogaron las experiencias pasadas. Acuérdate cómo el Señor te bendijo. Hace días me estaba recordando y le decía a mi esposa: oye, qué tremendo es el Señor. De cuántas me liberó el Señor, ya para perder la vida, y cómo me sacó adelante. Cómo el Señor ha sido paciente para conmigo. Entonces, que la situación que estás pasando ahorita no te detenga. Acuérdate de tu Creador. Cómo te sacó aquella ocasión, no podrás sacarte ahora. Amén. Esas, las murallas de esa prisión, mira nomás estas murallas, no se comenzaron a lamentar, sino que, hermano, comenzaron a gozarse en el Señor. Alababan al Señor, subían su voz, levantando sus manos, ¿verdad? Y como le digo, hay algunas que dicen: sí, pastor, pues como usted no está pasando por, ni usted está pasando por mi situación, ni yo estoy pasando por la de usted. Pero perfectos no hay ninguno. Ninguno. Solamente Dios es perfecto. Y si usted no quiere tener problemas, pues ¿qué cree? Que un día me encontré un libro así que me decía: si usted no quiere tener problemas, uy, hermano, pues rápido lo abrí ese libro. Dice: haga un pozo y entiérrese. Pero mientras estemos vivos, va a haber problemas. Pero esto es lo que Dios nos está hablando. Esto es lo que Dios nos está hablando. Quiero tu confianza en la tempestad. Quiero que te cobijes con mi poder. Quiero que esperes en mí. Amén. Gloria a Dios. El cepo no restringió su libertad espiritual. Que el problema no te ate, hermano, no te encarcele. Al contrario, levanta tus manos, alábale al Señor, gloria a Dios. Los presos lo oyeron orar y cantar. Que el de enseguida, que tu esposa, tu esposo, tus hijos, oye, en el problema que estamos pasando, y papá está alabando al Señor, papá está hablando de la palabra de Dios. Y mira, mañana si no pagamos nos cortan la luz, mañana si no hay el pago va a pasar esto. Amén. Estar descansando en el Señor. El Señor sabe de qué manera va a abrir puertas y te va a suplir todas tus necesidades. He experimentado tanto el Señor en estos 40 años de servirlo a Él. Lo he experimentado tanto, hermano, y se ha manifestado tanto que ahorita las pruebas que el Señor permita no pueden hacer que me olvide de las experiencias pasadas. Nunca, nunca, nunca. Cuando andábamos ahí en los ranchos, hermano, por Nuevo León, predicando la palabra de Dios, cómo el Señor nos guardó de animales ponzoñosos que había ahí, hermano, que pudieran mordernos, picarnos, para nada. Y predicando la palabra del Señor. Íbamos, lo que sí me picaron fueron los zancudos, porque soy muy bueno yo para que los zancudos me piquen. Pero bueno, ¿quién me manda a ser tan dulce, verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú estás en un problema, hermano, fíjese muy bien. Yo no sé cuál problema, decía nuestro hermano, el de ahorita hermano cantando, ¿verdad? Yo no sé cómo usted vino aquí, yo no sé qué necesidad tenga, porque así debe ser, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y cuando nosotros estamos actuando por fe, cuando nosotros estamos actuando por confianza al Señor, el Señor nos contesta. Mira el versículo 26 de ahí. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Mientras ellos cantaban, mientras ellos oraban, mientras ellos glorificaban a Dios, el Señor les respondió. ¡Pum! Es al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios Él te va a contestar. Pero ellos esperaron pacientemente en el Señor. Es que yo ya quiero que me conteste.
así no trabaja esto. Ni tampoco vas a hacer que Dios actúe en tu tiempo. Dios va a actuar en su tiempo. Al igual que Marta le dijo al Señor Jesucristo: ay, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor nunca llega tarde. Él llega a tiempo. Él llega a tiempo. Y mira, hermano, se soltó todo aquello. Se cayeron las cadenas, se abrieron las puertas. Yo he visto, hermano, en sí, hermanos, testimonios. Estos hermanos que yo conozco, claro, ellos no predican prosperidad, sino predican obediencia a la palabra del Señor y cómo el Señor te bendice. Y dice: derramaré bendiciones hasta que sobreabunden vuestras sementeras. Pero Dios primero quiere ver tu corazón. Dios primero quiere ver cómo vas a actuar después de tener la bendición. Aquí Pablo hubiera corrido. Pablo se abrió la puerta, cayeron las cadenas, vámonos, Silas. No, tranquilo. Y no solamente eso, sino a los demás presos les dijo: tranquilos, no se vayan a ir, aquí quédense. Y dice que el carcelero sacó la espada y se iba a matar, y él le dijo: Pablo, detente, aquí estamos todos. En el problema, fíjese muy bien, cuando venga esa bendición, sigue esperando en el Señor. En ocasiones, hermano, me sucede a mí. Le digo: tengo muchas experiencias en el Señor, que sería imposible olvidar tantas bendiciones que el Señor me ha dado. Tantas bendiciones. El Señor me dice: pon este negocio en esta parte, ahí por las Saunders. Le digo: Señor, mi padre lo tuvo, yo ya conozco este negocio desde hace mucho tiempo y ahorita creo que no es negocio. Y así estaba yo en la oficinita ahí. Era un lote de carros. Dije: ay, Señor. Y mi casa pues es necesitada económicamente, pero siempre en el servicio, siempre mi familia procurándola, estarles inyectando la fe, la confianza. A mi esposa sí, yo iba y platicaba con ella y le decía: estoy batallando aquí, pero vamos a seguir confiando en el Señor. Mis hijos no, pues no tenían por qué saber nada de eso. Esperando en el Señor, confiando en el Señor. Y si llega un hermano conmigo y le digo: ay, si yo estuviera por la San Bernardo, le digo, con este negocio fuera mejor. Y el hermano me lleva a la historia de Abraham y Lot. ¿Se acuerda, varón? Cuando Abraham le dice a su sobrino: escoge un lugar. Dice: no, pues Sodoma y Gomorra, donde está el río, perfecto, vete para allá. Y él se fue para el desierto. Y era más próspero Abraham que su sobrino. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Dice: así es que si el Señor le dio este negocio y el Señor aquí lo puso, el Señor lo va a prosperar. Le dije: gracias, Padre, por haber mandado este siervo tuyo, y aquí seguiré esperando. Después se vino un negocio, pero tremendo, hermano, tremendo. No se lo voy a platicar, está muy largo el testimonio, pero el Señor bendijo grandemente. Donde yo pensé que no iba a ser una bendición, vino la bendición. Yo quería algo mejor, no. Donde Dios te pone, fíjate muy bien, donde Dios te pone, Dios te va a hacer prosperar. No le hablo de prosperidad, no me vaya a malentender. Le estoy hablando en obediencia a la palabra de Dios, para que todas esas bendiciones vengan solas. A usted lo van a perseguir las bendiciones, usted no persigue las bendiciones. Amén. Aleluya. Entonces, hermano, el resultado fue un avivamiento ahí. Mientras Pablo y Silas estaban en prisión, estaban orando, estaban cantando, y el resultado fue un avivamiento. Primero, Dios les contestó. Segundo, el carcelero, cuando llega ahí, hermano, fíjese los versículos ahí adelantito, el 29 y el 31, ya me andaba pasando. Después de que el Señor les había contestado y él pensó que se habían escapado todos, él entonces pidiendo luz, se fija, no había luz, no había aire acondicionado, no había nada, estaba oscuro. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, el 30. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Qué hermoso avivamiento ahí, hermano. Qué hermoso en sí, gloria a Dios. Pablo y Silas, imagínense, aquí en la prisión, cómo el Señor nos mandó aquí para que el carcelero fuera salvo, y no nomás él, su casa también. Eso es lo que Dios mira en ti. Dios no quiere, hermano, que seas prosperado económicamente y que mañana pasado te vayas a olvidar de Él. No, Dios quiere que primero veles por tu salvación y que te preocupes también, agarres una pasión por la salvación de las almas. Esto es lo que Dios quiere. Dios en sí no nos trajo aquí, hermano, fíjese muy bien, para volver atrás, para hacer lo que antes hacíamos. No, Él nos trajo para que seamos unas nuevas criaturas. Ya basta del tiempo vivido anteriormente, sino ahora vamos a ver qué es lo que Dios nos está pidiendo. Y vas a ver la mano maravillosa del Señor. Vas a ver la mano maravillosa del Señor. El Señor no se equivoca. Aleluya. Mira el versículo, el 33, para ver cómo toda la familia, hermano, se salvó. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas el carcelero, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué hermoso es aquellos que se van a bautizar ahora el domingo, hermano. Amén. Qué hermoso es. ¿Por qué, hermano? Porque este es el mandamiento. Cree, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y mire el otro versículo 34. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Toda su casa fue salva. Toda su casa, estoy hablando de adultos, fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ve? Esto es lo que causa, hermano, la alabanza, la adoración. Y todo esto es el resultado de siervos que le creen a Dios. Así usted y yo vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a seguir esperando en el Señor. Gloria a Dios. Y esto, hermano, es lo que el Señor nos deja esta noche. La clave del avivamiento es la oración.